daremos nuevos datos acerca de la prostitución en Europa medieval y renacentista, que es lo que todos estamos esperando para demostrar lo canallas que son. Qué miedo le tengo a los onzos yo. Claro. Bien, hace no mucho tiempo hablábamos de las mancebías en España, aquellos burdeles públicos que existieron a partir de unas disposiciones dictadas por Felipe II. Hablamos de las visitas que hacían allí Felipe IV e incluso Quevedo. El propósito de aquellos lugares era concentrar el pecado y cuidar de que no se propagara. Una idea que todavía está en vigencia o que todavía es tomada en cuenta. Siempre molestó a los buenos burgueses la presencia de prostitutas cerca de sus residencias. Siempre. En el medioevo, en Francia, la política pública consistía en expulsar a las prostitutas de las llamadas calles buenas de la ciudad. De este modo podría decirse que limitaban sus derechos civiles. Cualquier prostituta que actuase en una calle buena corría peligro de ser echada por las autoridades e incluso por vecinos enfurecidos. Esto en el medioevo le estoy hablando, no ahora. De este modo nacieron inevitablemente los barrios reservados a la prostitución, que en general se hallaban junto a las murallas de las ciudades o incluso fuera de sus límites. En Toulouse, en el año 1202, para fomentar el éxodo de las muchachas, se les prohibió tocar los productos en el mercado. Iba a decir, no toque los huevos, no toque la fruta, no toque el queso. Se les prohibió también comer en público, llevar niños junto a ellas o presenciar torneos y justas. No podían llevar los mismos vestidos y velos que las mujeres honradas. En la Roma imperial pasó algo parecido porque las meretrices no podían usar calzado. Con el tiempo las chicas de los lupanares, que es una expresión romana también, comenzaron a usar unas suelas que adherían a sus pies, no zapatos, pero sí se pegaban a las patas una suela. Estas suelas tenían moldeadas unas letras que iban imprimiendo en los caminos de tierra el mensaje "sígueme", como una especie de antecedente de la imprenta. La metodología de la imprenta es la misma. Los muchachos, al leer esto, seguían esos pasos, esas huellas, en realidad, y las llevaban hasta el lupanar. En Roma, en el siglo XVI, sucedió algo curioso. También para ahuyentar a las chicas, en 1565, en virtud de una decisión del Concilio de Trento, el severo Papa Pío IV decretó la expulsión de todas las muchachas de costumbres alegres. El decreto provocó tales protestas que hasta el gobierno se puso a trabajar para persuadir al Papa de que reviera su decisión. Al final negociaron. El Papa propuso la expulsión selectiva de algunas de ellas. Debían ser expulsadas las más deshonestas, las más alegres y poco recatadas. Bueno, es decir, las mejores. Y debían colocar a las demás en una especie de gueto, en una zona conocida como el Hortacho. ¿El Hortacho? Sí, un pequeño huerto, sí. El despectivo de huerto, ¿no? Claro. Sí, pero... El huertucho. Que se encontraba no lejos del puerto del Tévere, ¿no? Pero ese proyecto tampoco tuvo mucho éxito. Los esfuerzos de Sixto V, también papa, un papa que compartía estas aspiraciones de expulsar a las muchachas, también tuvieron un destino similar. No pudo alejar a las muchachas de Roma. A lo largo del siglo XVI, las prostitutas seguían siendo muy numerosas y muchas de ellas, para eludir los intentos de expulsión, fueron cuidadas por algunos enamorados, que se las llevaban a la casa, claro, y facilitaban su trabajo. Una característica común de las prostitutas romanas era la de adoptar en sus apodos el nombre de una supuesta ciudad de origen. Era muy elegante decir que una venía de Chipre,
ciudad o tierra de origen, ¿no? Y así se empezaron a crear mitos. Las chipriotas eran salvajes, las griegas eran dulces, las orientales sumisas. Entonces se llamaba Carla la oriental. Claro. Tamara la egipcia. Y todo por el estilo. Ximena la griega. Poco a poco se empezó a configurar una especie de distrito de las prostitutas, una zona donde debían residir. Esto en Roma. Ahora en Francia, en el Languedoc, por ejemplo, hubo barrios ya oficializados de prostitutas desde el siglo XV. Entre los privilegios que había otorgado el señor local a sus vasallos, figuraba el de poder frecuentar esos barrios sin ser acusado de adulterio. Se consideraba que aquellas mujeres eran solteras y también se consideraba que un hombre que tenía relaciones con ellas no era un adúltero, cualquier cosa. Esta idea de los barrios de prostitutas se extendió rápidamente por todo el sur de Francia y luego, tal como había sucedido en España, muchos municipios decidieron controlar la prostitución, expulsando a las muchachas que lo hacían privadamente y creando burdeles municipales, es decir, intervención del Estado. La administración diaria de la Casa de Tolerancia era a veces encomendada a individuos particulares. Al principio contrataron para ello a viejas prostitutas, si me permite la expresión. Luego fueron hombres que regenteaban los burdeles, hombres que eran elegidos por el Consejo del Pueblo en la alcaldía. El elegido, el Caralilla, el Rufo, el Caferata, pagaba una suma anual a la municipalidad y tenía derecho a todos los beneficios que la casa reportaba. Es un macro consignatario del Estado. Mire usted, las elecciones para elegir a ese tipo. También, sí. Tiene que exponer su postulación de alguna manera. El Cafiero Vidalita se postula para... Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? Hay que reclamar. La ciudad, eso sí, se reservaba un último control sobre la buena marcha de estas casas. Hacían los inspectores visitas esporádicas. Buenas noches, soy el Chacho. ¿Cómo le va? Vamos a inspeccionar, a ver, dice, vengo a inspeccionar. El sistema de prostitución municipal alcanzó su apogeo en el siglo XV y XVI. En el burdel público de Toulouse, las pupilas fueron puestas una vez bajo el control del rey Carlos VII. Incluso hubo una visita oficial del rey, que era muy joven entonces. Parece que Carlos sonrió, besó, acarició, palpó e incluso quiso bendecir el lugar, pero se le indicó que no era el procedimiento adecuado. Ahora bien, estos burdeles municipales como lugar único de lujuria hacían que se castigara severamente la lujuria clandestina. Incluso se ejecutó a los proxenetas que vendían la virginidad de las doncellas o que levantaban prostíbulos clandestinos o que querían llevarse a alguna de las muchachas municipales a su casa. Los textos que los gobernantes de cada ciudad enviaban al rey para hacerse autorizar están plagados de eufemismos y tienen su gracia. Por ejemplo, solicitud de los... Te lo tengo acá, ¿Tiene el formulario? Sí, solicitud de los concejales del Castel Barry, que decía así: a su majestad Carlos VII de Valois se lo saluda y se le pide envíe su real permiso para abrir una casa de visita de hombres y de anfitrionas mujeres para el comercio amoroso y la saciedad sana. No la sociedad, la saciedad. En esas casas estaba prohibido jugar y blasfemar. ¿Qué se piensa que con honor? Bien. Estaban prohibidas las orgías. También estaba prohibida la sexualidad libre y despreocupada. Uno tenía que preocuparse. Sí, con el entrecejo. Con el entrecejo. Y se recomendaba un sexo aplacado y monacal. Sí, pero así no se puede, bueno, discúlpeme. con permiso. Suave que bolero. Si es que bule. Bien. El lugar estaba regido por normas muy similares a las puestas en práctica en los hospitales dirigidos por órdenes religiosas. El cuidado de la higiene era total que me importa. Se revisaba a las personas antes de entrar y aquellos con enfermedades contagiosas tenían prohibida la entrada al burdel. No se permitía beber
y los asistentes debían dejar sus armas en la entrada. Qué curioso, ¿no? Ya no me dan ganas de ir. De que, Me quedo en casa. señor, eso no lo puede llevar adentro. Pero es lo único que tengo. Además dicen que debía orarse antes de iniciar la unión amorosa, como quien dice dar las gracias o pedir ayuda. Bueno, impresionante. Como es obvio, más allá de la persecución, fueron muchos los establecimientos no autorizados. Y los funcionarios se preocupaban por cercar la prostitución y limitarla a esos lugares llenos de reglas, lugares que hasta tenían un poco de olor a santidad, imagínense, ¿no? Yo recuerdo a San Luis, Luis IX de Francia, que era santo, que estaba casado con Margarita, y Margarita odiaba a las prostitutas. Y una vez se encontró con una prostituta que estaba vestida igual que ella. Y empezó a llenarle la cabeza al Reinaldo para que le prohibiera a las chicas que se vistieran como las personas honradas, qué sé yo. Pero siguió. Le pidió también que prohibiera que las prostitutas se tuvieran en las calles donde iban las mujeres honradas. Entonces las fueron confinando a barrios cada vez más lejanos y empezaron a alquilarse las prostitutas, unas casitas muy chiquitas. Y según dicen algunos filólogos, a esas casitas chiquitas, vaya a saber qué suburbio de París, las empezaron a llamar, cada una de ellas se llamó burdel. Y probablemente allí tiene el origen la palabra burdel. Acerca de la ingeniería social que estas decisiones entrañan, habría mucho que decir, ¿no? Trasladar las prostitutas a un barrio determinado es como trasladar a los campesinos a una región lejana. Bueno, inmediatamente piensa en el archipiélago Gulag, una política peligrosa, ¿no? Caballeros como Hitler o Stalin eran muy aficionados a estas cuestiones. Bueno, qué cosa, ¿eh? Eso es todo lo que tengo que decir acerca del confinamiento de las simpáticas prostitutas de Europa. Me gusta una idea que había en Babilonia, o mejor dicho, que Heródoto de Halicarnaso dijo que había en Babilonia. Contaba Heródoto que las mujeres de Babilonia tenían la obligación de prostituirse una vez en su vida. Y entonces el Estado las obligaba, porque ahí el Estado sí intervenía. Entonces tenían que ir a una escalinata, no sé, supongo yo cerca del Sigurat, no sé, ¿verdad? Y allí tenían que venderse alguno, y una vez que vendía su cuerpo por lo menos una vez, ya podían reintegrarse a su vida normal de aburrimiento. Y cuenta Heródoto con mucha astucia que para algunas era un episodio que duraba un par de horas y para otras duraba semanas y semanas porque eran feas. Claro. Entonces se ponían en la escalera del Sigurat. Qué tremendo. Y ningún hombre quería pagar por ellas. Y se va complicando, además, Claro, pasa el tiempo. nunca faltaba un cuñado, ¿no? Que Ya bueno, no, con tal de que vuelvas a comedía cocinar. para que pudiera volver a la casa. Así Claro. que esa historia siempre me ha gustado mucho. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario, una persona de lo peor realmente. Finalmente no nos dio ningún disco, traje uno que grabó Joan Manuel Serrat para una opereta que yo hice y que se llama Está lindo el barrio. No está mal, está lindo el barrio aplicado a estos barrios donde eran confinadas las prostitutas. Siempre son barrios con cierta actividad nocturna, por lo pronto colorido, soldados del imperio que se acercan, mercaderes de Tiro, vendedores de telas de Éfeso, poetas de Alejandría, vendedores de vino, y señores en general. y señores en general, e incluso reyes, como hemos visto al comienzo de esta historia. Escucharemos entonces Está lindo el barrio, un valsecito que canta Joan Manuel
Joan Manuel Serrat, lo hice portugués. Que canta Juan Serrat.